Hoy vamos a meternos de lleno en una historia real, una de esas que de verdad impactan. Es la historia de una lucha contra un enemigo que no se ve, de la frustración de sentir que nadie te da una respuesta y sobre todo del camino para encontrar una sanación de verdad, una que lo abarca todo. Prepárense porque esto cambia la perspectiva. Pensemos en esta frase por un momento. Es el centro de todo, ¿saben? Es ese lugar peligrosísimo al que llegamos cuando el dolor se hace ande todos los días que empezamos a creer que es normal. Pero como bien dice aquí, eso no es vivir. Y esa es la diferencia que vamos a explorar. Bueno, pues el primer capítulo de esta historia se llama El enemigo silencioso. Y el nombre le queda perfecto, porque esto no empezó con una explosión, para nada. Empezó de a poquito, con síntomas tan comunes que cualquiera de nosotros los hubiera dejado pasar. Todo empezó hace más de 2 años. Y fíjense con qué, con una acidez de vez en cuando. Lo típico, ¿no? Uno piensa, fue el estrés, comí algo pesado. Se hacen un par de cambios en la dieta y parece que la cosa mejora. Pero el problema es que por debajo, muy silenciosamente, había una bacteria que iba ganando terreno. Y de repente, ¡pum! Esa calma aparente se rompió en 1000 pedazos. Lo que antes eran molestias que se podían controlar se convirtieron casi de un día para otro en una crisis total. Este es el momento en que todo cambia. Es increíble cómo a veces todo explota por una sola cosa. En este caso, fue una comida fuera de casa. Algo tan normal. Pero eso fue el detonante. A partir de ahí, se desató una reacción en cadena que iba a sacar a la luz el verdadero tamaño del problema. Y aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. Ya no era una simple acidez, no. Se convirtió en un dolor de estómago agudo, un ardor que quemaba desde el estómago hasta la garganta, y hasta calambres en el pecho. El reflujo se volvió una tortura constante, de día y de noche. Y por si fuera poco, se sumó una de las sensaciones más desesperantes que existen: sentir que la comida no pasa, que se queda ahí, atorada en la garganta. Imaginen la ansiedad que puede provocar algo tan básico como comer. El problema ya no era solo interno, se sentía hacia afuera, un mal aliento que no se iba con nada y un sabor metálico constante en la boca. Eran recordatorios a cada segundo de que algo adentro andaba muy, pero muy mal. El dolor también fue a más. Pasó de ser una molestia a sentirse como una puñalada, un dolor agudo en el estómago que además se corría hacia la espalda. Y finalmente, el cuerpo dijo basta. Después de luchar sin parar contra todo esto, la energía simplemente se acabó. Esto se tradujo en una fatiga que no te dejaba ni levantar y una debilidad en las piernas que hacía que cualquier tarea pareciera imposible. Y aquí está, el culpable de todo este caos. Detrás de todos esos síntomas estaba la famosa bacteria Helicobacter pylori, un bicho que puede vivir en el estómago por años sin hacer mucho ruido hasta que un día explota y lo arrasa todo. Con el cuerpo en crisis empezó la siguiente etapa, que a veces es peor, la búsqueda de respuestas. Una búsqueda que se sintió como estar perdido en un laberinto sin salida. Y aquí vemos algo que es clave entender. El problema nunca es solo físico. El agotamiento del cuerpo empezó a pasar factura a la mente. El dolor constante genera miedo. Y ese miedo se transformó en una ansiedad terrible, creando un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y así empezó el desfile de especialistas, uno tras otro recetando medicamentos fuertísimos, parches que solo tapaban los síntomas un ratito, consultas de 5 minutos súper mecánicas, donde nadie se paraba a escuchar la historia completa. Una frustración total. Pero justo en el momento más oscuro, cuando la esperanza ya casi no existía, apareció una pequeña luz. Una que lo cambió absolutamente todo. A veces, irónicamente, tienes que tocar fondo para poder impulsarte hacia arriba. En esta historia, ese fondo fue un ataque de ansiedad tan brutal que se sintió como el fin. Pero no fue el final, fue el verdadero comienzo. La sacudida que se necesitaba para decir, basta ya, tengo que encontrar una solución. Y con ese último poquito de energía que quedaba, se tomó la decisión de intentar una vez más. Y la gran pregunta estaba en el aire. ¿Será que esta vez sí? ¿Será que este médico por fin dará en el clavo? Y esta vez la respuesta llegó. La diferencia, este especialista, antes de recetar cualquier cosa, mandó a hacer pruebas a fondo. La endoscopia fue clara. Ahí estaba la bacteria H. pylori, y el daño en el estómago era grave. Por fin, después de tanto tiempo, el enemigo tenía nombre y apellido. Imaginen el alivio. Y aquí, atención, porque esta es la pieza que faltaba en todo el rompecabezas. El médico dijo algo fundamental. No es suficiente con matar la bacteria.
El problema de los antibióticos es que son como una bomba. Sí, matan lo malo, pero de paso arrasan con toda la flora buena del intestino, nuestras defensas. Y si no reconstruyes esa barrera, los problemas vuelven. Esto lo cambió todo. Con un diagnóstico claro y este nuevo entendimiento, el plan cambió por completo. Ya no se trataba de atacar síntomas aislados, se trataba de sanar de forma integral, el cuerpo y la mente, juntos. El nuevo plan tenía lógica y se basaba en 3 pasos. Primero, preparar el estómago, protegerlo antes de atacar. Segundo, ahora sí eliminar la bacteria con el tratamiento. Y tercero, y esto es importantísimo, romper el círculo vicioso de estrés y dolor que se había instalado en la mente. Y para este plan se usaron herramientas específicas. Para reconstruir esa flora intestinal destruida, se usó un probiótico que ayudó a regenerar las defensas del estómago. Y para el tercer paso, el mental, se usó un suplemento natural para calmar el sistema nervioso, para bajarle ese estado de alerta constante. Con el plan en marcha, y con el cuerpo y la mente trabajando por fin en equipo, empezó el último capítulo de esta historia, el regreso a una vida normal, a una vida de verdad. No fue de un día para otro, claro que no, pero fue real. Semana a semana el dolor empezó a bajar. La digestión dejó de ser un problema. Y lo más importante, la mente, que vivía en un estado de pánico, por fin encontró la calma. Y la historia cierra con este mensaje, que es para todos. Es un recordatorio de que no importa qué tan mal se vea el panorama, la recuperación es posible. Nos enseña que para sanar de verdad hace falta el tratamiento correcto, sí, pero también muchísima paciencia y sobre todo aprender a cuidarse y a quererse a uno mismo. Una lección increíble.